Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Francia Vélez. Yo soy estudiante del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema que escogí para esta temática es el tema de problemática de construcción racial o étnica en el municipio de Piendamó, Cauca. Entonces el nombre que le coloqué a mi proyecto es Tejiendo Identidades, explorando la construcción de identidad étnica NASA en Piendamó, Cauca. Como podemos observar las imágenes, eh, la vereda de la cual les voy a hablar de las comunidades NASA están ubicados en la vereda Mata Redonda. Es una vereda que está a 2 kilómetros de la zona urbana, es una vereda muy dispersa, donde habitan aproximadamente 200 indígenas de la comunidad NASA. Estas personas vienen provenientes del municipio de Páez Cauca. Ellos vienen desplazados por los diferentes conflictos internos que ocurrieron hace aproximadamente 10 años. Entonces ese es el tiempo en el cual están viviendo en este sitio y en esta zona. Es una zona rural, como les decía anteriormente, donde las mujeres se dedican a la crianza de sus hijos, al cuidado de su hogar, al cuidado de los adultos mayores que habitan dentro de sus hogares y también al cultivo de hortalizas y yuca. Estas mujeres de la zona, de la comunidad NASA, perdón, eh, actualmente la mayoría pues no tiene ninguna entrada económica, digámoslo así. Ellas son sostenidas o viven del diario que les trae sus esposos o sus familiares dentro de su hogar. Estas mujeres están dedicadas 100% a sus hogares, a cocinar, a lavar, a hacer los diferentes oficios de la casa. Análisis de la problemática. En el municipio de Piendamó, Tunía, Cauca, habita un grupo de indígenas de la comunidad Nasa, una comunidad que ha luchado ferozmente contra los embistes de los distintos actores del conflicto armado. Sin embargo, pues sus mujeres, como ocurre en tantos lugares, han sido más vulnerables a la violencia que se ha generado o que se ha venido generando. Pero esta violencia no solo es ejercida desde afuera, dicen ellas. Tanto en la comunidad como en las casas, las mujeres siguen sufriendo diferentes tipos de violencia. Agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones simbólicas, digámoslo así, y menosprecios que surgen en el seno de sus hogares. Existe hoy en día pues, la discriminación y prejuicio que enfrentan en diferentes aspectos de sus vidas, como por ejemplo tenemos que las mujeres NASA no tienen la oportunidad de estudiar y mucho menos pues a trabajar, a tener un empleo digno, digámoslo así, pues porque la mayoría de mujeres son iletradas. La vivienda, sus viviendas son cambuches hechas en yute, el techo es en zinc y los pisos pues son en tierra. Eh, en un cambuche que está compuesto por una cocina y una sala grande, pues habita más de 3, 4 y 6 personas respectivamente. La atención médica de ellas no es la mejor. Ellas hacen parte de las EPS del gobierno nacional, pero por su cultura ancestral, estas mujeres les produce terror asistir al médico, al ginecólogo y a los diferentes médicos que hay aquí en la zona urbana en la S Centro 1. Es por eso que ellas en diferentes ocasiones han sido vulneradas y han sido sus derechos han sido violados. No existe una equidad de género dentro de sus espacios, dentro de sus territorios. Los más, digámoslo así, los hombres son muy machistas, extremadamente machistas y no les gusta que estas mujeres o adolescentes salgan de sus terruños, como se dice o como dicen ellos. ¿Qué problemática encontramos dentro de estos espacios, dentro de esta zona o dentro de este territorio prácticamente compuesto por 200
200 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas. Síntomas de la problemática. Uno de los síntomas más graves o que se ven más a leguas es la situación económica. La situación económica para ellos y para ellas es muy difícil. En primer lugar, porque el municipio no cuenta con empresas o microempresas para emplearse. Estos hombres trabajan en las fincas cafeteras que se encuentran alrededor de su zona, pero estas fincas cafeteras no producen café todo el año, entonces la mayor parte del tiempo están desempleados. Las mujeres, su situación económica es muy precaria, digámoslo así. Son mujeres que no trabajan, no tienen cómo sustentarse ellas solas, dependen de sus esposos o maridos. Hechos específicos. ¿Cómo suceden? Las mujeres de la comunidad NASA no salen a trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos, deben de cocinar, deben lavar, deben moler el maíz y cuidar de los adultos mayores que hay dentro de sus hogares. Entonces por eso a ellas no les queda tiempo y también les produce cierto terror salir a trabajar o salir a laborar. Algunas de ellas se emplean en las casas de familia, pero dentro de nuestro territorio, pero casi no duran, digámoslo así, en estas casas de familia, porque sus usos y costumbres en cuanto al aseo y al tema de preparar los alimentos es totalmente diferente. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué sucede esto? Culturalmente las mujeres NASA no salen de sus casas porque los esposos son muy celosos. Eso es por cultura. Las mujeres NASA desde muy temprana edad, desde los 14 años, quedan en embarazo y se dedican a cuidar sus hijos. Las mujeres NASA, por cultura, llegan a cuarto o quinto de primaria y la mayoría no siguen estudiando. Y en algunos casos, pues algunas mujeres, las más adultas, son iletradas, no saben leer ni escribir porque sus padres nunca los colocaron a estudiar. Ellas solo salen pues a sus huertas a dejar el desayuno o el almuerzo a sus esposos. Ocasionalmente, o pues muy pocas, tienen espacios para cultivar sus hortalizas o cultivar sábila, que es lo que en unos espacios de esta zona se cultiva. Problemática, los actores, ¿quiénes están involucrados dentro de este tema de la problemática? ¿No? Podemos decir que eh, los mismos hombres de sus espacios, de su territorio o de su resguardo, digámoslo así, porque ellos hacen parte de un resguardo. Los líderes políticos también están involucrados dentro de este tema y podemos decir que el gobierno de turno. Es muy difícil porque no existen políticas públicas, no hay proyectos, ni procesos, ni programas que vayan a favor de ellas y mucho menos que exista una equidad de género. ¿Qué efectos se evidencian en este problema? Este problema se evidencia pues la falta de oportunidades y también a través de las violencias basadas en género se evidencia esta problemática. Ellas son muy violentadas tanto interna como externamente, decían ellas o dicen ellas dentro de sus relatos, ¿no? Se sienten muy vulneradas, existe mucha violencia, violencia física, violencia económica, violencia psicológica, las diferentes clases de violencia que hay contra la mujer. Ellas no denuncian, no hacen procesos ante ningún ente territorial, quizá por miedo y también porque están muy arraigados a su cultura ancestral. Dice que podemos decir la reproducción de la violencia simbólica de la problemática, pues cómo se manifiesta acá en este espacio. Se manifiesta pues a través de la marginación de la cultura y su lengua, las chicas, las niñas o las adolescentes de esta comunidad NASA
En sus instituciones educativas pues casi ya no usan su lengua, no usan sus trajes y ya están perdiendo pues parte de su cultura ancestral a través de los estereotipos. Pues sí, digamos lo que ven mucha televisión o las situaciones los hace que cambien muchas situaciones de su contexto cultural y pierdan como su identidad, digámoslo así. Sí, como digo anteriormente, se minimiza su identidad. Esto es muy grave para ellos y para ellas, ya que este es un factor que incide muchísimo en su cultura. Los medios de comunicación contribuyen a la violencia simbólica. Eso sí es muy importante, ya que dentro de su contexto, esta violencia simbólica está bastante marcada. Reproducción de la violencia física y la problemática. ¿Quiénes y cómo reproducen este comportamiento? Los hombres de la comunidad nasa a través de sus cultos religiosos y el machismo producen este comportamiento. También podríamos decir que los líderes comunitarios que fomentan la ideología de superioridad. Entonces, creería yo que estos espacios, y esto es muy importante para identificar y conocer un poco más sobre esta cultura indígena nasa, provenientes de Páez Belalcázar y asentados en la vereda Materredonda del municipio de Piéndamo. Análisis de identidad y subjetividades. Yo creo que un proceso muy importante de subjetividad es la valoración y la celebración de su herencia cultural. Yo creo que es demasiado importante que las instituciones educativas NASA que tienen dentro de su espacio, creados hace muy poco, hace aproximadamente un año, yo creería que ellos deben de implementar su tema cultural, empezar a enseñarle a los niños y a las niñas a través de sus idiomas y empezar a rescatar ese tema ancestral tan importante que ellos tienen con respecto a su cultura. Un ejemplo de violencia simbólica, pues como nos habla Pierre, podría ser la forma en que se perpetúan los estereotipos de género en la sociedad a través de la publicidad. En muchas campañas publicitarias representan roles y compartimientos tradicionales asociados con hombres y mujeres de manera estereotipada y limitada. Esto se ve mucho dentro de esta cultura indígena, donde este tema de las mujeres estereotipadas, yo creo que ellas ven eso y por televisión o por medios de comunicación, y esto arraiga más a que haya más inequidades en estas zonas y que existan las violencias y que por ende vayan perdiendo su cultura. Muchísimas gracias.